Entonces ahora pasemos a ver cuál es la finalidad entonces de los artículos científicos. En este caso va a ser comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de manera clara, concisa y fidedigna. Y esto también hace referencia a otro de los principios que manejamos en la producción científica, que tiene que ver con la precisión y en este caso la claridad de lo que estamos comunicando. Tomen en cuenta que un artículo científico es una presentación resumida. Es decir, un artículo científico en promedio no debería tener más de 20 páginas para el área de las ciencias sociales. Y si es para el área de las ciencias exactas, con la mitad estaría más que suficiente. Entonces hay que generar un estilo de presentación que permita en un número pequeño de páginas y en una cantidad de páginas máximas que nos presentan, que eso varía un poco de una revista a otra, la información que nos lleve a presentar de una manera breve, clara, concisa, cuál es el basamento teórico de nuestra investigación, los basamentos metodológicos, los resultados de esa investigación y con unas conclusiones para el cierre. Entonces, definitivamente es todo un desafío el poder llegar a ir desarrollando esa facilidad de comunicar científicamente, además para un público especializado, este tipo de información. Es algo en lo que hay que irse entrenando, se aprende haciendo, definitivamente, pero es algo que uno con el tiempo lo va desarrollando y le va generando mucho más facilidad, como todo es práctica. Así que si nosotros nos atrevemos a hacer publicaciones científicas, a estar abiertos a las observaciones que nos puedan hacer, eso de una manera u otra nos va a ir entrenando para lo que es la comunicación científica a través de la redacción de artículos. Tenemos también entonces una tipología de artículos. Básicamente tenemos lo que son los artículos originales, que son los que preferimos en la revista porque los índices internacionales nos exigen tener una cantidad importante de artículos originales, tendría que ser la mayoría en el caso de un número de revista. ¿Sí? Lo ideal es que sea aproximadamente un 75% de la cantidad de artículos deberían ser originales. ¿Qué significa que un artículo sea original? Tiene que ver con lo que les decía hace un momento, que sean resultados inéditos y que se pueda demostrar que existe una rigurosidad científica en el manejo de la información. También nos encontramos artículos que los llamamos de revisión. ¿Qué significa un artículo de revisión? Tiene que ver con un artículo que se hace a través de otros materiales, que generalmente son libros o artículos científicos preexistentes que nos sirven de antecedentes de investigación y que básicamente estos artículos lo que intentan es demostrar cuál es el estado de avance del conocimiento. Son artículos básicamente teóricos, que lo que hacen es demostrar qué es lo que se ha hecho y cuáles son inclusive las posibles vías futuras de investigación. También tenemos otro tipo de artículo que ha tomado mucho auge en los últimos tiempos con esto de las métricas, que son los artículos de metaanálisis. Son artículos de revisión sobre un tema en específico que aplican métodos estadísticos para analizar un conjunto de datos. Estos son los artículos que conocemos como bibliométricos o cienciométricos, que tratan de demostrar cuáles son las tendencias a través de indicadores sobre, por ejemplo, cuál es el estado del conocimiento. Cuáles son los autores que han ido desarrollando una determinada línea de investigación, cuáles son las teorías que se utilizan, los investigadores, por ejemplo, de qué países vienen, de qué instituciones, qué tipo de modelos teóricos o metodológicos utilizan, si se trabaja en colaboración internacional, es decir, cada quien va a ir desarrollando los indicadores que mejor le parezca, pero que en definitiva la información se maneja bajo métodos estadísticos para la presentación de resultados. Este es un tipo de artículo que es sumamente útil cuando estamos haciendo un marco teórico, porque permite de una manera muy gráfica poder demostrar cuál es el estado de avance en un área específica del conocimiento y se puede trabajar también para ir fortaleciendo lo que conocemos como los marcos teóricos. Hay otro tipo de artículo que es el estudio de caso, que tiene que ver con básicamente, cuando nosotros hacemos un estudio en particular, ¿sí? Y aquí quiero hacer una precisión, porque nosotros decimos, bueno, si yo estudio la empresa donde trabajo o la institución donde dicto mis clases y mi experiencia en el aula con mis estudiantes, eso sería un caso. Eso en el sentido estricto es cierto.
Pero lo ideal cuando nosotros hacemos un estudio de caso es porque esta realidad que estamos observando tiene unas características particulares que lo hacen ver precisamente como un caso. Es decir, tiene que ser esa situación en particular que estoy estudiando dista, digamos así, del resto del comportamiento del conjunto de la sociedad. Entonces pueden ser, por ejemplo, experiencias exitosas, pueden ser experiencias no exitosas también, grupos sociales particulares, es decir, realmente tenemos que tener conciencia de cuáles son los criterios que nos llevan a pensar que una investigación pueda ser un caso. Y también se realiza básicamente en áreas específicas del conocimiento, aunque yo diría que esto no es limitativo. Se puede hacer estudios de casos en todas las áreas del conocimiento, pero tiende a ser muy popular, muy común, por ejemplo, en los estudios dirigidos a la educación, dirigidos hacia lo que son las ciencias de negocios también, de las áreas de las ciencias empresariales, y en algunos casos de la medicina también. Entonces, pero, repito, lo importante de esto es tomar en consideración que existen ciertas características que nos llevan a pensar que efectivamente esta realidad de estudio se constituye en un caso. Entonces, bueno, aquí tenemos 4 tipos de artículos que se pudieran presentar en una revista científica. Deben también revisar si efectivamente las revistas científicas presentan este tipo de trabajo, pueden ser puede ser de otro tipo también, porque cada línea editorial va definiendo cuáles son sus criterios preferenciales. Sin embargo, para nosotros, como decía al inicio, el artículo original es el que tiene preponderancia. Hay otro tipo de publicaciones que también se encuentran con frecuencia en las revistas científicas, unas son las reseñas. Las reseñas básicamente es un juicio de opinión que se hace sobre un libro, pudiera ser también sobre una ponencia, pudiera ser sobre otro artículo científico también, no es muy común, pero podría ser. En este caso es una comunicación breve en la cual la persona hace un juicio crítico y entonces emite su opinión sobre argumentos válidos. También tenemos las editoriales, que generalmente se hacen por invitación de los editores. La editorial generalmente la hace el editor jefe de la revista, pero también existen personas invitadas que son expertas en un área en particular, que se invitan entonces a hacer unas precisiones breves sobre un tema en particular y se vincula además con los diferentes artículos que se presentan en el número. Son muy comunes estos editoriales invitados cuando estamos trabajando con números temáticos, es decir, que desarrollan un área específica del conocimiento. También tenemos los ensayos, que son escritos relativamente breves en un tema concreto. Aquí es importante decir que si bien existe un juicio de valor por parte en este caso, del escritor, también debe tener sus argumentaciones. Y estos ensayos son propios de personas que ya tienen una trayectoria en un área específica del conocimiento, porque se supone que ya tiene, digamos que el suficiente basamento como a poder emitir juicios de valor con respecto a un área específica del conocimiento. Entonces, el ensayo también tiende a ser por invitaciones que hacen, en este caso, los comités editoriales a personalidades en un área específica. Tenemos entonces así, hay ciertas opciones de publicaciones, también se puede encontrar en unas revistas más de las ciencias exactas, podría ser lo que llamamos las notas técnicas, que tiene que ver con procedimientos específicos, con ciertos descubrimientos que se hacen, por ejemplo, en laboratorio, en campo, podría ser también, son bastante breves, son poco comunes, pero también es otra de las opciones que se tiene para, en este caso, demostrar avances del conocimiento. También es cierto que desde la clasificación de estas publicaciones, las que son más reconocidas por las instituciones para efectos de lo que es la producción científica y para efectos de incentivo, son los artículos científicos que vimos en la primera parte. Esto no tanto, pasa a ser parte del acervo, en este caso del autor, pero son experiencias interesantes cuando tenemos la oportunidad de vivirlas, es decir, generar, por ejemplo, la reseña de un libro, una persona que está estudiando un doctorado, que lee muchísimos libros en un área específica del conocimiento, pudiera hacer una reseña de libro. Y así entonces se va generando como esa también
se va poniendo en práctica esa experiencia para ir entonces haciendo comunicación científica. Les presento aquí ahora, quizás no pudieran verlo porque tiene letras un tanto pequeñas, pero les presento acá de manera así esquemática lo que es el proceso sobre el cual un artículo científico pasa desde que se hace una propuesta inicial, en este caso la revista científica, hasta que es publicado. Y esto se hace a través de un sistema que se llama Open Journal System. Es un sistema, es un software libre, que es lo que se utiliza es para tener una gestión mucho más organizada de lo que es, en este caso, la gestión editorial. Es decir, en este caso, el autor debe colocar un autor, una contraseña, registrarse en el sistema, incluir su trabajo, y la bondad que tiene este sistema es que permite ir haciendo un seguimiento tanto del autor como, en este caso, de los personeros de la revista, llámese editor jefe, árbitro, comité editorial, etcétera, de cuál es el estado de avance de ese trabajo. En línea general, nosotros todavía en muchas revistas científicas estamos trabajando con, escribimos un correo electrónico al editor, señor editor, aquí le dejo mi trabajo como propuesta para su prestigiosa revista. Y en muchas ocasiones puede pasar 3 meses y ni siquiera ha recibido respuesta. ¿Por qué? Bueno, porque eso se pasó a un correo electrónico y probablemente al editor se le fue al spam y nunca lo leyó. O simplemente se le pasó en el mar de correo electrónico que le llega al editor cada día. Y mientras la revista es más cotizada, mayor cantidad de trabajo tiene que revisar el editor y tiene que ir llevando toda una base de datos. Estamos hablando que una revista científica de renombre puede llegar, por ejemplo, el caso de nuestras revistas venezolanas, que son revistas Scopus, nosotros podemos llegar a recibir 200 artículos científicos y tenemos una lista de revisiones permanentes. Entonces, cuando eso se hace a través de un correo electrónico, realmente el proceso se hace bien complejo. Así que este sistema permite evitar ese margen de error, el registro aparece allí, y ahí tú vas a poder ir viendo, hacer el seguimiento de qué está ocurriendo con tu artículo. Te va a decir, por ejemplo, ingresó al sistema, está en revisión, cuando se te avisa cuando el artículo se le asignó árbitro, si luego te llega respuesta a ti de las observaciones. Y fíjense que este es un proceso de va y viene, como el ping-pong. Es decir, el artículo entra en el sistema, es revisado, pero a veces los autores podemos llegar a pensar de que ya yo coloqué mi artículo y que a la semana el artículo va a ser publicado. Y en la realidad eso no funciona así. Es decir, el proceso editorial es un proceso sistemático de revisiones, es un proceso complejo, lento, pero que en definitiva, bueno, mucho más lento si la revista tiene mucha más demanda también. Si la revista es reciente, la respuesta puede ser relativamente rápida. Les estoy hablando que una revista que apenas se esté iniciando, por ejemplo, que está en Latindex, puede llegar a tardar un promedio de unos 3 meses en la respuesta de revisión de su artículo científico. Pero también es cierto que esto depende mucho de un proceso álgido para la revisión, que son los arbitrajes. Recuerden que hablábamos que hay unos arbitrajes que son doble ciego, ¿sí? Donde ni el autor ni el árbitro sabe quién está del otro lado. Y eso, por supuesto, ¿qué estamos buscando con eso? Objetividad. Tratamos de que se lleve a tres árbitros y vamos viendo la tendencia. Si ya el artículo tiene 2 evaluaciones positivas, probablemente la tercera también lo sea. Ahora, si tenemos una buena y otra no tan buena y tenemos ciertas dudas, bueno, esperamos la respuesta del tercer árbitro. Y entonces, un poco lo que se busca es eso, ¿no? Que no haya, evitar un poco el efecto halo que pudiera tener, en este caso, la evaluación, y ya con 3 evaluaciones deberíamos tener ya una respuesta en función de qué va a ocurrir con el artículo. Entonces les decía que este sistema permite ir haciendo ese seguimiento. Eso que ocurre tras bambalinas nosotros no vemos. Nosotros colocamos el artículo científico y esperamos y a veces no recibimos respuesta. Entonces con el sistema del Open Journal esto se evita porque hay una comunicación permanente de qué está ocurriendo con el artículo científico y también permite tener mucho más orden para el editor, en este caso, y su comité editorial, en función de cómo va la fila de artículos científicos y cuál es la situación que presenta cada uno de ellos. Les decía entonces que este proceso es como un pimponeo en el sentido de que se hacen revisiones, hay un proceso inicial que se llama el primer filtro, bueno, es el nombre coloquial que uno le da,
que tiene que ver con esa revisión de aspectos formales. En muchas ocasiones los artículos científicos son devueltos porque no tienen la información precisa, no cumplen con las normas que establece la revista, aspectos de fondo que llamamos, que tienen que ver, por ejemplo, con el cumplimiento del objetivo, con la coherencia, cómo se presenta la información. Ese es un artículo que es devuelto de nuevo al autor, en algunas ocasiones para que corrija, en otras la mala noticia es que el artículo se rechaza. Es decir, eso se sopesa en función de qué tantos problemas, por así decirlo, presenta el artículo. Una vez que el autor, en este caso, recibe una respuesta a través de los arbitrajes, el editor se comunica con el autor, hace las observaciones, vuelve el artículo corregido, se verifica que se hayan hecho las observaciones pertinentes y luego de eso entonces, si el artículo cumple con las exigencias que se hicieron, el artículo es publicado. Eso en el caso de que tenga observaciones. Puede pasar que el artículo no tenga ninguna observación y esté muy bien, pero no es lo que tiende a ocurrir. En algunas ocasiones los autores se llegan a entrenar tanto en el tema de las publicaciones que cada vez van a ir recibiendo menos observaciones. En la medida que el autor tenga mayor apego a las normas y a la rigurosidad científica, va a ir recibiendo menos observaciones. Pero lo natural es que ocurra. ¿Sí? Las observaciones deben ser vistas como algo positivo, porque es una retroalimentación. Cuando tu artículo es rechazado, tú deberías recibir las razones por las cuales tus artículos son rechazados, y en ese caso tomarlo, tomar esa opinión como, digamos, como una posibilidad de mejora, de que tú puedas corregir tu artículo y lo puedas colocar en otra revista científica distinta, porque en ese caso ya el artículo va a estar con una revisión y va a estar mucho más reforzado. Entonces, bueno, decía que en el caso que un artículo entonces ya se hayan hecho las observaciones, entonces se le coloca ya en la numeración del orden en el cual va a ir en el próximo número, y entonces en ese caso ya el artículo pasa a, en este caso, la diagramación y la publicación en la web. Entonces fíjense que uno cuando coloca un artículo a veces desconoce todo el proceso meticuloso y largo que está detrás de lo que es la revisión de un artículo científico. Un proceso que en una revista, por ejemplo, que tenga índice internacional, una revista Scopus, Q3, Q4, es un proceso que puede tardar para la revisión inicial no menos de 6 meses, y para la publicación pudiera estar iniciándose más o menos en promedio al año. Es decir, antes difícilmente una revista pueda publicar un artículo. Puede que sí, porque también, como le decía, depende mucho del arbitraje. Si el arbitraje es rápido, se recibe información adecuadamente, en este caso el artículo puede salir antes. Pero en líneas generales, entre 6 meses y un año antes no saldría un artículo científico en promedio. De hecho, hoy en día los indicadores internacionales son bastante vigilantes con eso. Es mal visto, en este caso, una revista que esté sacando artículos científicos rápidamente. Si llegó el artículo y a la semana el artículo se publicó, eso levanta suspicacia porque se piensa que no hubo un proceso riguroso de revisión de los trabajos. Entonces es un proceso lento que requiere paciencia, pero que en definitiva lo que se busca con esto es garantizar la calidad del proceso editorial. Bueno, en esta parte me gustaría dejarle la palabra, en este caso, al profesor Francisco para que continúe con la presentación. ¿Está por allí, profesor Francisco? Muy bien. Vamos a correr esto de aquí, lo vamos a correr hacia acá. Y ahí estamos. Colegas, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos bien. Hemos sabido que hay un alto porcentaje de colegas muy entusiasmados con este tema de la publicación de artículos científicos. Eso nos alegra mucho, porque además han sido lo suficientemente empáticos para poder entender el desafío que ha significado para nosotros enfrentarse a una masa de interés. Nos hablan de más de 200 personas que están escuchando, y eso es un reto enorme, porque además hay mucha heterogeneidad, pero yo creo que más allá de la cantidad, la heterogeneidad que existe, lo más importante es que existe el deseo de poder conocer en parte lo que nosotros hacemos para poder apoyar este proceso.
Y por supuesto que aspiramos a que esta experiencia, que insisto, es una experiencia sustituto respecto de la verdadera experiencia que es la presencial, les sirva a ustedes como elemento motivador, pero por sobre todo que se transforme en una especie de semilla respecto de los grandes retos y de las grandes tareas que podemos hacer en conjunto a futuro. Y por eso que vamos a entrar rápidamente a lo central, lo cual no quiere decir que lo anterior no haya sido extremadamente relevante. Estuve siguiendo la clase pasada, por supuesto, y uno no puede construir un artículo científico si primero no entiende por qué es importante la investigación, si primero no entiende por qué es relevante la manera como se sustentan estas investigaciones a partir de los grandes pensadores, tomando como sustento los sustratos que vienen desde la epistemología. Cuando uno ha logrado entender esos elementos, es porque efectivamente uno diría está en condiciones de pasar a esta fase que es más operativa. Lo relevante, el meollo, finalmente entender de que si nosotros hemos tomado la decisión de publicar nuestro conocimiento, es porque estamos convencidos de que la investigación es relevante y porque también valoramos los basamentos epistemológicos, nosológicos, que están detrás de cualquier investigación. Y se los comento porque nosotros nos hemos encontrado con muchas investigaciones que una vez que están terminadas, no las facilitan para que las revisemos y le veamos potencial en términos de que esa investigación se transforme en un artículo, y la verdad que no es posible hacerlo, en algunos casos, en algunos artículos para revistas de bajo índice, pero en otros casos ni soñar para un artículo en un índice más elevado, Scopus o WOS, porque los fundamentos que tienen que ver justamente con lo epistemológico, con el convencimiento profundo de que la investigación es relevante, están mal elaborados. Entonces, en esta metáfora del terreno que decía la profesora, es lo mismo que nos enseñaba hace más de 2000 años Jesucristo, cuando nos decía, tú no puedes construir una casa en arena. No la puedes hacer. No puedes edificar una casa en arena porque la casa se te va a caer. La estructura de la casa es justamente el artículo científico. Y si tus basamentos, que tienen que ver con la importancia de la investigación y su proceso, porque la investigación, junto con haberle planteado que es importante, obviamente no entramos en el detalle de lo que significa cada etapa del proceso investigativo, porque asumimos que ustedes ya lo conocen. Si dejamos de lado eso, si dejamos de lado los fundamentos epistemológicos, esa casa no se va a mantener de pie. Y va a llegar el editor y simplemente va a soplar y esa casa va a volar. Y nuestro artículo va a volar como una casita de papel. Y después nos lamentamos que nos trataron mal, que nos dijeron que estaba todo un desastre, porque efectivamente fue una casa que se construyó sobre fundamentos no sólidos. Entonces, por eso es que habitualmente cuando nosotros hacemos estos cursos, le dedicamos un día. Le dedicamos un día a reflexionar con los colegas, a interactuar. No solo a dialogar, yo le planteaba en la primera clase, a nosotros nos interesa la dialéctica. Y la dialéctica implica un diálogo entre dos partes que reflexionan. Lamentablemente, este bien sustituto no nos permite generar dialéctica, pero es parte de las debilidades que tiene el bien sustituto. Tenemos que avanzar con lo que tenemos. Pero claro, estamos soñando de que esa dialéctica sí se va a dar en su minuto. Ya hemos conversado con la directora ejecutiva, la posibilidad probablemente a futuro cerrar con un gran seminario, donde tengamos la posibilidad de conversar cara a cara e interactuar respecto a esos temas que nosotros estamos presentando de manera casi unilateral. Vaya, profe. Eso esperamos que así sea. Entonces, ahora recién que hemos reflexionado un poco, aunque sea de manera unilateral,
estamos en condiciones de avanzar hacia lo que es el desafío de escribir un artículo científico. Y lo hacemos porque cualquier documento, incluso artículos que ustedes puedan revisar, van a llegar a la conclusión de que el progreso de la ciencia latinoamericana no resulta satisfactorio. Aquí yo les traje un documento de Juan José Ibáñez en la revista Ciencia, que habla sobre eso y que cita, ¿cierto?, las bases de datos UNESCO y la RECIT, para demostrar que nuestro desempeño, o sea, alguien me preguntaba la primera clase, ¿por qué el desempeño es precario? Bueno, porque es insuficiente, porque tenemos que mejorar, porque además de reflexionar, dialogar, ahora tenemos que pasar a la etapa que tiene que ver con la publicación de esas investigaciones que hemos generado. Y como nuestro desempeño es insuficiente, para no decir precario, porque a algunos les puede sonar un poco fuerte, entonces digo insuficiente y no digo precario, aunque considero que es precario, pero bueno, lo importante es que estemos todos contentos. Pero si ustedes miran y nos comparamos con el coloso de la ciencia en el mundo, Latinoamérica, los países de Latinoamérica prácticamente no existen en términos de artículos publicados en la base de datos WOS. No existimos. Se alcanza a ver México, Portugal, Argentina, Chile, pero hay otros países que prácticamente se ve una línea pequeñita, porque su producción es muy insuficiente. Y el otro elemento que es fundamental en el tema de la ciencia, en el posicionamiento de las universidades y de los países, son las famosas citas que tienen nuestros trabajos. Y si ustedes observan acá, de nuevo otra vez, prácticamente nosotros no citamos nuestros trabajos científicos. Y he querido colocar esta lámina para que ustedes se den a la tarea, cuando empiecen a armar sus artículos científicos, de mirar la poca, pero por último es nuestra. Alguien dirá, no de tan buena calidad, a lo mejor, pero es nuestra producción científica. Y citemos los trabajos que están desarrollando los investigadores latinoamericanos. No los dejemos de lado. Por alguna razón no los citamos. No sé si será porque tenemos miedo a hacerlo, porque nos sentimos poca cosa, porque pensamos que lo latinoamericano no vale mucho. Probablemente hay un problema de un ego muy reducido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si uno mira, yo incluso estuve mirando un artículo de unos españoles que hablaban sobre temas de educación superior, y básicamente citaban artículos de autores norteamericanos. Y por otro lado, los españoles tratando de defender el idioma español contra la potencia avasalladora que ha tenido el idioma inglés, y sin embargo sus investigadores fundamentalmente citan literatura en inglés. Entonces después cuando nos comparan, y los grandes científicos nos comparan y dicen, es que hay que publicar en inglés porque los latinoamericanos no existen. No existimos. Nosotros mismos decimos, nosotros no existimos. Entonces tenemos que publicar en inglés y las revistas gringas, para que te publiquen un artículo, obviamente tú tienes que citarle su artículo. Entonces tú entras, lamentablemente, en una espiral negativa. No en un círculo virtuoso, sino en un círculo pernicioso. Entonces, ahora que empezamos a construir nuestras investigaciones, nuestros artículos, nuestras tesis de pregrado, de posgrado, si ustedes son profesores que orientan a tesistas, obliguen a sus estudiantes a que revisen los investigadores que existen en Latinoamérica. Insisto, serán pocos, a lo mejor no tienen la calidad que ustedes esperarían que tienen los norteamericanos, porque tienen más recursos, porque tienen miles de elementos adicionales que nosotros tenemos, pero es nuestro conocimiento. Y nosotros debiéramos al menos valorarlo. Imagínense ustedes, si nosotros no valoramos lo que producimos, ¿cómo vamos a pedir que otros valoren nuestra producción? ¿Con qué? Ropa, decimos acá en Chile, les vamos a pedir otro, oye, valoren nuestra producción científica, si ni siquiera nosotros la valoramos.
ni siquiera nosotros las referenciamos. Entonces, esta lámina, que es muy agresiva, porque efectivamente nos deja a nosotros prácticamente en cero y nos hace sentirnos más pequeños de lo que somos, es básicamente para generar una reacción al revés. Es decir, oye, realmente estamos mal porque nosotros mismos no valoramos lo que generamos. Entonces, lo que van a vivir ustedes a partir de ahora, ya lo que han vivido antes también es así, pero las recomendaciones específicas que vamos a ir abordando, como decía la profesora, desde el título y en la última clase esperamos hasta la referencia bibliográfica, vienen en primer lugar desde nuestra experiencia. Ya la profesora les mostraba el Google académico, ella aparece ahí en el Google académico con su producción científica, con su experiencia generando artículos científicos, como editora también. Y por otro lado, nuestra producción científica. La experiencia además, para que ustedes sepan, está relatada en algunos de nuestros artículos, experiencia que hemos vivido en otras universidades, en otros países. Y por supuesto, en nuestros artículos científicos. Hay 3 o 4 artículos que son la base de todo lo que estamos hablando. Porque cuando nos dimos cuenta de que la producción de artículos científicos era una necesidad para los colegas de nuestra querida Latinoamérica, dijimos, esto hay que escribirlo. Y no es casualidad que cuando ustedes revisen las páginas web, y particularmente la página web personal, se van a dar cuenta que uno de los artículos que más visitas tiene es justamente uno que se refiere a los factores implicados en una publicación científica, que básicamente es la escritura del relato que nosotros hacemos habitualmente en nuestros artículos científicos. Y después de ellos, hay un artículo que recién acabamos de publicar hace 2 meses con la profesora sobre erratas incurridas en la producción de un artículo científico. Y ese artículo ya tiene más de, ya ni me acuerdo, pero creo que tiene más de 2.000, 3.000 visitas en menos de un año. ¿Por qué ocurre eso? Porque la gente quiere escribir artículos científicos. Pero tal como le adelantaba la profesora, aquí hay que ser honesto. Y ustedes tienen que entender de que escribir un artículo científico no es fácil. No es que vamos a hacer el artículo científico, lo vamos a enviar a una revista, y a la semana después nos va a llegar una carta diciéndonos, estimados colegas, muchas gracias por haber enviado su artículo, en el número del mes siguiente va a salir publicado. Eso sería irreal. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces uno escucha a los profesores que le preguntan, cuando uno ha sido editor, te mandan el artículo y a las 2 semanas te están preguntando cuándo va a salir publicado. Y eso es real. Eso es real. O a mí que me toca trabajar en red con muchos colegas o incluso con estudiantes, mandamos el artículo y de repente me dicen, profesor, ¿y usted cree que en los próximos meses ya nuestro artículo saldrá publicado? Entonces ahí yo lo tomo, los amarré un rato y le digo, por favor, no digas tal necedad. Esto es un tema complejo que requiere de mucho tiempo. Y les puse un caso. Aquí hay un artículo que escribió hace algún tiempo Cruz. Si ustedes lo buscan en Google Académico lo van a encontrar, a Miguel Antonio Cruz. Hizo un trabajito que sirve mucho para ilustrar cómo funciona el sistema. Y en el resumen él dice que el proceso de publicar una investigación como un trabajo científico es el último eslabón de la cadena de investigación, cosa que nosotros hemos repetido hasta el cansancio, para que quede en la mente de que cuando yo termino mi tesis no puedo descansar, pensando que ya terminé la investigación. Ese no es el último eslabón. Me falta el último y el más importante. Pero además agrega este señor que intentar publicar es un proceso largo y desgastante, que en muchas ocasiones no termina en éxito. ¿Y saben lo que ocurre? Aquí, con la verdad de frente. Solo se aprueba para la publicación final en promedio, en esta investigación que hizo Cruz, ustedes la pueden leer con calma, y en esa investigación que hizo de esta revista, llegó a observar que solo se aprueba para la publicación final 5,6%. O sea, hay un 95% de artículos que quedan en el camino. Y eso no es mentira. Nosotros hemos hecho seminarios con editores, a propósito de nuestras asesorías, donde invitamos editores de distintas revistas importantes. Es una actividad que podemos perfectamente replicar con ustedes allá. Y los editores nos dicen, y de manera muy orgullosa, muy orgullosa, dicen, no, nosotros tenemos una tasa de rechazo de 95%.
¿Ah? Y los que tienen tasas de rechazo más bajas se sienten un poco cohibidos. Sí, nosotros tenemos tasas de rechazo del 60%. Pero mientras más alta la tasa de rechazo, da la impresión que para el editor eso significa más reputación. Y en cierto modo es así, porque lo que está diciendo ese editor, que a él le llegan muchos artículos y que el trabajo es tan riguroso que si le llegaron 100 artículos, hay 95 que se fueron para la casa. Eso significa que tampoco es tan grave que tú recibas una carta de rechazo, porque está dentro de las posibilidades. Si hay un rechazo tan alto, está dentro de las posibilidades que tú recibas cartas de rechazo. Y no hay que enojarse por eso, no hay que deprimirse, no hay que estresarse. Ahora que estamos encerrados, la gente se deprime rápidamente. No, por favor, no hay que deprimirse. Hay gente que se deprime. A lo mejor ustedes están riendo en su casa, en sus computadores, pensando cómo se va a deprimir una persona porque le rechazaron un artículo. Se deprimen, porque es como darle un golpe en el mentón fuerte, incluso en algunos casos al ego. ¿Cómo es posible que a mí me rechacen un artículo si yo soy un académico que tiene tanto tiempo haciendo clases? Bueno, en estos casos, el ego tiene que quedar absolutamente de lado porque las probabilidades son altísimas, 95% de rechazo. Y las revistas, estamos hablando de revistas Scopus, obviamente, revistas WOS, y en el caso de la revista Cielo, invitamos a un editor de la revista Calidad en la Educación, y si la profesora estuviera ahí mirando, estaría haciendo con su cabeza así, y el editor de la revista Calidad de Educación, él decía, nosotros somos Cielo, sin embargo tenemos 96% de rechazo. 96%, una revista Cielo. Entonces, el editor jefe, que es el primer filtro, rechaza el 47%. En la revista, para que ustedes sepan, normalmente hay un editor administrativo o un editor de forma, que es el que se encarga de ver lo que vamos a empezar a revisar a partir del café, que se encarga de ver cada detallito respecto a las pautas que tiene la revista. E incluso es el que se encarga de hacer correr el software antiplagio para ver los niveles de coincidencia. Entonces, normalmente un artículo que tiene más de 25% de coincidencia tiende a ser devuelto porque se considera que es un artículo que está en la categoría de plagio. Entonces viene esa revisión, viene la revisión de forma, y después de esas vueltas le viene al editor, quien básicamente analiza si los artículos están dentro de la línea editorial, porque él no revisa el artículo para aprobarlo o rechazarlo. Está dentro de la línea editorial, lo observará si efectivamente cumple con los requisitos mínimos, y recién ahí se va a los pares evaluadores. Pero, de acuerdo al estudio, la mitad de los artículos los rechaza el editor jefe. La mitad. Y en general, él observó que pueden existir hasta 4 rondas. ¿Qué significa 4 rondas? Que el artículo le llegó al editor, si el artículo quedó dentro de esa mitad, de ese 50%, se le enviará a los pares evaluadores se lo envían al editor, el editor se lo envía al autor, el autor revisa las retroalimentaciones, vuelve de nuevo a los pares evaluadores, y en ese proceso pueden haber hasta 4 revisiones, porque no siempre los evaluadores van a quedar conformes con las correcciones que tú hiciste de acuerdo a la retroalimentación. Y aquí viene otro dato que es no menor. La primera ronda de revisión, y pueden existir 4, solo la pasa el 10%. Es decir, hay algunos que no alcanzan a jugar el partido. Quedan afuera del partido antes de que suene el pitazo inicial. Es decir, estabas en el camarín, listo ahí con todo el equipo, y empezaste a salir del camarín, empezaste a caminar por el túnel del estadio, y al momento de llegar al borde de la cancha, el entrenador te dice, lo siento mucho, pero tú no vas a jugar. Quedas fuera. Y dices, pero qué terrible. Quedaste fuera, porque solo pasa la primera ronda de revisión el 10%. Es decir, tú estabas feliz porque pasaste la ronda del editor jefe, pasaste la aprobación de los editores administrativos, y prácticamente estaba a punto de entrar a jugar a la cancha, y el entrenador te dice al final, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero usted no juega el partido. Solo este 10% entra a la cancha. Y saben ustedes que dentro de ese 10%, y por eso que yo les decía, hay gente que se deprime, porque a pesar de que el artículo no te lo rechacen, los evaluadores pueden decirte que le falta arreglar aquí, arreglar allá,
hay algunas cosas que tú no estás de acuerdo, pero ¿qué le vas a hacer? Y entonces hay un 15,5% de personas que se deprimen tanto que desertan. Estamos hablando de gente que no tiene su artículo cesado. Entonces, no, yo no quiero porque en realidad me trataron muy mal, y justo iba a entrar a la cancha y el árbitro me miró feo, entonces yo no quiero que el árbitro me mire mal. No, no juego el partido, jefe. Entrenador, sáqueme del equipo porque yo deserto. Hay un 15,5% que deserta. Y él dice que el tiempo de respuesta de la primera ronda son 85 días. Si ustedes sacan la cuenta, son 4. O sea, claramente lo que decía la profesora es cierto. Los artículos como mínimo se demoran un año. Como mínimo. Entonces, no hay que armarse expectativa de que, oye, vamos a hacer un artículo y a final de año lo vamos a tener publicado. Lo que escribamos este año se hace pensando ya en el próximo año. Todo lo que enviemos este año, incluso hasta el mes de agosto, seguramente va a salir publicado durante el año 2021. Y durante el año 2021 el esfuerzo es ya pensando en el 2022. Bueno, hay otro trabajo que los invito a revisar, que que está en la revista americana de medicina respiratoria, que habla sobre los errores cometidos por los autores desde el punto de vista editorial. Y ahí se demuestra, ¿cierto?, que el 59% solo por problemas editoriales son devueltos a los autores. Esta lámina siempre la muestro porque la encuentro muy entretenida y simpática, que refleja muy bien lo que siente el autor cuando está con su artículo ahí en la mano y lo va a enviar a una revista. Ahí está el editor administrativo, que es el que te pega el primer sablazo, con lo que yo acabo de decirle. Es decir, forma. Y cada revista, a pesar de que la mayoría se define por APA, tiene sus propias particularidades. Y hay que respetar esas particularidades. Y después de ese primer sablazo viene el editor jefe, que es el que está con un mazo para darte firme. Y finalmente, atrás aparecen los evaluadores ciegos. La mayoría de las revistas lo hacen con 2 evaluadores ciegos, algunas con 13, incluso hay algunas que lo hacen hasta con 4 evaluadores ciegos. Ya que le he contado la verdad, los que quieran salir arrancando lo pueden hacer perfectamente. Afortunadamente, no sé cómo lo harán en sus casas. Si estuviéramos en una sala de clase, probablemente de los 200, un buen porcentaje saldría del auditorio y los valientes se quedarían. No, fíjense que cuando hemos mostrado esta información, lo que ha ocurrido es que la mayoría de la gente se queda, porque el ser humano por naturaleza es valiente. Y los que trabajamos en las universidades somos personas valientes, que nos gustan los desafíos, que nos gustan los retos. Entonces, cuando nos dicen esto, la gente se empodera más y se amarra del asiento. Y nos dicen, no, profesor, no, profesores, nosotros queremos estar en esta clase y no vamos a salir arrancando. Entonces, como ninguno de ustedes va a salir arrancando, a la vuelta lo que vamos a entrar es de manera directa a cómo tenemos que colocar el título del artículo. Básicamente vamos a comenzar con la estructura, para que entiendan que hay una estructura que se tiene que respetar en términos generales, y después vamos a ir revisando la estructura etapa por etapa. Qué pena no poder ver sus caras. Mi audio. No, si decía mi audio, ¿viste? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estamos yo en mi pantalla y de alguna manera en mi pared, pero sí he visto los chats y me parece que están todos ahí muy conectados, muy entusiasmados. Esperemos que a los editores no les dé COVID, como decía alguien por ahí en el chat, porque si les da COVID, si se demoraban un año, se van a demorar 2 años. Así que vamos a cruzar todos los dedos para que ese maldito COVID desaparezca de alguna manera de nuestras vidas, de alguna forma. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. Ya les dije yo que estamos entrando en tierra derecha con los temas que tienen que ver derechamente con el artículo científico. Y evidentemente a conocer tiene que ver con la estructura. Los artículos científicos tienen una estructura que ustedes tienen que respetar, porque escribir un artículo científico no es escribir un artículo de opinión. Y esto es central. ¿Y por qué digo que es central? Con todo respeto. Porque muchas veces yo he conocido colegas que escriben muy bien artículos de opinión en el periódico local, e incluso en periódicos nacionales, y piensan que
pasar desde esa categoría a un artículo científico es muy fácil. Bueno, la verdad que es fácil en la medida que sea capaz de respetar la estructura del artículo científico. Un artículo científico considera un poco el pensamiento de Drucker. No garantiza los resultados ni tampoco el éxito, la estructura. Pero una estructura equivocada es una garantía de fracaso. Eso que lo dijo Peter Drucker para las estructuras organizacionales aplica muy bien a las estructuras de la revista. Los que somos del ámbito de la gestión sabemos que tener una buena estructura implica tener un buen esqueleto que sustente la organización. Justamente antes de llegar a trabajar con ustedes ahora, hace un poco menos de una hora, casi tocamos las dos actividades. Estaba en una conferencia con sus colegas de la UNSA sobre la importancia de la gestión al interior de las universidades, y particularmente la gobernanza. Y dentro de la gobernanza, evidentemente que la estructura es fundamental. ¿Ya? Y hay gente que no cree en la estructura, piensa que hay que hacer las cosas como ocurran, cree más bien en cuestiones adocráticas, pero las estructuras son fundamentales si queremos tener una estructura o queremos tener una organización sólida. En el caso de las revistas científicas pasa lo mismo. Lo mismo. Si tú tienes una estructura pero perfecta, no significa que vas a tener éxito. Pero si no tienes esa estructura, te aseguramos un fracaso, porque el primero que te la va a rechazar ni siquiera va a ser el editor científico, va a ser el editor administrativo. Y habitualmente, y de manera ya más clásica, la mayoría de las revistas utilizan la estructura del célebre método IMRI, que seguramente ustedes lo han escuchado hablar. Y este método comprende básicamente 4 partes. El artículo tiene que tener una muy buena introducción, detallar de la mejor forma posible la metodología. La metodología, cada vez las revistas son más exigentes, porque un artículo científico tiene que ser capaz de demostrar de que si tú hiciste una investigación, alguien más, utilizando la misma metodología, debería poder realizarla también. Y después vienen los resultados y finalmente una discusión. Eso es lo que habitualmente tú ves en las estructuras de la revista. De hecho, hay una investigación que hizo Murillo Martínez Garrido hace 2 años no más. Estamos tratando de tenerle también información muy actualizada que complemente lo que nosotros hemos hecho, que es sugerencias para escribir un buen artículo científico. Y es bien interesante la investigación que él hace, y dicen que hay 3 fuentes diferentes de información. Entonces, ahí está la experiencia de los autores y de los editores de las revistas educativas. Un poco ese es el sentido de esta alianza estratégica. No es solamente un tema de paridad de género, que es importante hoy día en todas las áreas y en todos los ámbitos, sino que también tener miradas desde la revista, desde los autores, y viceversa. Porque eso nos permite entregarle a ustedes toda la información que requieren. A mí me preguntan habitualmente en algunas conferencias que doy, profesor, cuando usted le ha tocado enseñar a nivel de posgrado, porque hay estos cursos también los hemos dictado a nivel de posgrado, doctorado. ¿Se deja alguna carta bajo la manga? Le digo, no, ninguna. No nos interesa dejarnos ninguna carta bajo la manga. Queremos entregarles todos los recursos que ustedes necesitan para justamente armar sus artículos científicos. Le insisto, lamentablemente, de hecho, cuando se abrió el chat prácticamente quería explotar, porque claro, aparecen 200 personas que quieren opinar. Pero eso ya lo vamos a subsanar. No se preocupen, ya lo vamos a subsanar. Por el momento nos vamos a quedar con todas las limitaciones que esto tiene y sacar el mejor provecho. Si esa es la invitación, a sacar el mejor provecho. Entonces, ellos realizaron un estudio exploratorio de 20 textos, 10 publicados en revistas españolas y otras 10 a nivel internacional, un poco para ver la estructura. ¿Qué estructura tenían los artículos? Si ustedes observan, los artículos que nosotros les hemos mostrado también deberían darle idea de posibles artículos a publicar. Porque hay mucha gente que de repente dice que yo no tengo un tema para investigar para poder publicar después. O sea, cualquier cosa que le sirva a la comunidad es un tema. En este caso, estos autores determinaron que la gente no respeta las estructuras de los artículos y decidieron hacer una investigación para saber qué estructura usa la revista. Y publicarlo de tal manera que la gente vaya y lea y diga, mira, esta es la estructura. Introducción, método, resultado, discusión y conclusiones y referencias.
Y si ustedes observan, con las revistas que ellos estudiaron, en promedio, el 16% lo ocupa la introducción. Es decir, aquí, además de darte la estructura, te dan luces, te muestran un camino, te orientan respecto de cómo debieran ser los porcentajes que tú debieras dedicarle a esa estructura. Un 15% a la metodología, un 34,5% a los resultados, un 17% a las conclusiones y la discusión y un 14% a las referencias. Entonces, ya ahí están los 10 artículos y más o menos cómo se van dando las distintas ponderaciones en las revistas. Y a nivel internacional ocurre algo más o menos similar. El core del artículo es o son los resultados. Y a la metodología se le da nada menos que el 18%, y en este caso, a la introducción, un 22%. Es decir, estamos hablando de porcentajes que van indicando cuál es el esfuerzo que tú tienes que hacer al momento de empezar también tu investigación. Porque una de las cosas que deberían cambiar ustedes ahora, después que terminen el curso, es que cuando decidan hacer una investigación o guiar a un alumno para una tesis, ya ustedes empiezan a tener en su cabeza la estructura del artículo. De tal manera que cada acción que ustedes hagan con sus tesistas, o ustedes como tesistas, después se transforme de manera mucho más fácil en un artículo científico. Entonces, ahí está el resumen para que ustedes vean. En el caso de las revistas españolas, se le da mucho más importancia a los resultados en promedio que las revistas internacionales que ellos evaluaron. Pero en general, si ustedes se fijan en los gráficos, los porcentajes tienden más o menos a coincidir. Pero si yo miro la estructura completa del artículo, completa, ustedes debieran llegar a esta forma. Primero un título que tiene sus peculiaridades. Después viene un resumen que también determina mucho la aprobación o rechazo de un artículo. Y después vienen las palabras claves. Hoy día vamos a terminar con las palabras claves. O sea, hoy vamos a revisar estas 3 primeras partes. El día de mañana esperamos la introducción, fundamentalmente, y los fundamentos teóricos. De tal manera que ya las últimas clases terminemos con las referencias bíblicas. En este artículo que nosotros publicamos en la revista Ingeniare, que es una revista Q2 en Scopus, y que está dentro de los artículos más visitados en la página web personal, que obviamente ahora yo creo que también va a incrementarse mucho más, porque estoy casi seguro que los 200 que están hoy día están revisando la página para bajar ese artículo. Bájenlo, ahí está dentro del segundo de los más visitados. Entonces, en ese artículo, nosotros colocamos esa estructura. Que el artículo tiene un título, después vienen los autores, el resumen, las palabras claves. Todas las revistas en español piden un resumen en inglés, e incluso ya hay algunas que están pidiendo resumen en portugués. Acabamos de terminar un artículo para la revista colombiana de educación, que es una revista Scopus. Oh, sorpresa, además del resumen en inglés, pedían el resumen en portugués. Y las palabras claves y los títulos también en los mismos idiomas. Y normalmente en la primera hoja también tú colocas los datos más importantes de los autores, que normalmente son sus grados académicos, su código ORCID, y los que tienen página web colocan su página web, pero normalmente son sus grados académicos, su adscripción institucional y su código ORCID, que hoy día es la cédula de identidad de los investigadores. Así que si alguien no tiene su código ORCID, y lo más probable es que no lo tenga la mayoría de ustedes, busquen en internet ORCID y dense alta, es decir, ingresen sus datos para que tengan su código ORCID. Ese ha sido un invento muy bueno, porque antes de que se inventara el código ORCID, era muy difícil contabilizar las publicaciones de los autores, porque se duplicaban los autores. Me explico. En algunos artículos o en algunas bases de datos, por ejemplo, a mí me colocaban Francisco Contreras, porque
Por ejemplo, en Brasil, el segundo nombre que uno coloca lo consideran como nombre. Normalmente yo colocaba mi primer nombre, apellido Ganga y después Contreras, entonces aparecía Francisco Contreras. Y por lo tanto, habían artículos de Francisco Contreras, habían artículos de Francisco Ganga. Si por ese motivo alguna revista me pedía los 4 nombres, va a decir los 2 nombres y los 2 apellidos, en algunos aparecía como Francisco Aníbal Ganga, entonces tenía como 4 o 5 inscripciones. Y eso evidentemente que era un obstáculo para contabilizar la producción científica de los investigadores y también de las instituciones, pero particularmente perjudicaba a los investigadores. Entonces, solución mágica, se crea un código que es el famoso código ORCID, para que ustedes lo busquen y se creen su propio código para que comiencen desde un principio con todas las de la ley. A partir de la segunda hoja viene la introducción, los fundamentos teóricos. Aquí vamos a ir haciendo salvedades, porque estas son estructuras generales, pero después se van a encontrar con particularidades en las revistas. Por ejemplo, hay algunas revistas que no piden fundamentos teóricos porque dicen esos los fundamentos teóricos tienen que estar en la introducción. Entonces, en esos casos uno tiene que hacer una introducción de unas 2 páginas, porque al menos una página es de fundamentos teóricos. Y hay otras que separan una introducción, que normalmente debiera ser de 1 página, los fundamentos teóricos, una segunda página, a lo más 1 página y media, y después viene la metodología, presentación de resultados. Hay algunas revistas que piden presentación de resultados y discusión separada. Hay otras que piden todo junto, presentación y discusión de resultados. Conclusiones. Hay algunas que piden presentación de resultados, discusión y conclusiones juntos. Pero, en general, estas son todas las posibilidades que van a tener ustedes de las revistas científicas. Por lo tanto, yo tengo que darle todas las posibilidades, no las que normalmente se repiten. Pero eso las vamos a ir viendo después, a medida que nos familiaricemos con las revistas. Entonces, cuando ya ustedes estén muy familiarizados con las revistas, se van a dar cuenta que va a ser muy fácil y de manera casi automática, casi como un acto reflejo, ustedes van a ir a las pautas y van a empezar a ver qué es exactamente lo que está pidiendo la ley. Bueno, ya hay un esquema mucho más simple, se fijan, de 3 niveles y otro con el método tradicional o INRI. Entonces, para que no nos quedemos cortos, vamos inmediatamente al título, porque igual vamos a dejar al final unos 10 minutos para preguntas. Aquí tengo un listado de varias preguntas que vamos a tratar de responder con la profesora. Entonces vamos a entrar rápidamente al título. ¿Y qué es lo que vamos a decir con respecto al título? Aquí hay un artículo de un señor de apellido Clifford que decía que las primeras impresiones son impresiones fuertes, por ello el título de un artículo científico debería ser bien estudiado. Ah, ya, ese uno también lo pues. Y dar en la medida en que lo permitan sus límites una indicación clara y concisa de lo que vendrá luego. En otras palabras, el título no es llegar y colocar cualquier cosa. Lo que a mí más se me antoje, encontrar más bonito, más atractivo. No, no, no. El título tiene que estar muy bien pensado. Cuando yo digo muy bien pensado, significa que tengo que considerar una serie de factores. Ustedes dirán, qué increíble. Yo miro un artículo que dice factores implicados en una publicación científica y el profe está diciendo que para poner ese título se demoró mucho tiempo. Está diciendo locuras. ¿Cómo se va a demorar tanto en poner un artículo, un título tan simple? Bueno, la verdad que uno se demora porque primero se van a dar ustedes cuenta que las revistas colocan límites de palabras de los títulos. Y segundo, las revistas exigen, por sobre todas las cosas, coherencia interna. Coherencia interna. Y eso significa que tu título tiene que ser absolutamente, tiene que estar total y absolutamente conectado con todo lo que viene después en tu artículo científico. Por lo tanto, hay que dedicarle tiempo a ese artículo, a ese título. Por lo demás, tú tienes que pensar que ese es el título que va a llegar a los lectores a nivel mundial. Por lo tanto, no puede ser cualquier cosa que se me venga de buenas a primeras a la mente. Cassani decía que es la tarjeta de visita del artículo y de su autor incluso plantea que nos hace perder o ganar. Dice autor, en realidad, lectores es la palabra. Nos hace perder o ganar lectores.
Y pensamos nosotros que tiene que representar muy bien el objetivo general, porque ahí comienza la coherencia. De hecho, aquí aparece una primera recomendación, colegas, tomen nota. Si yo quiero colocar un título que sea coherente con el artículo, lo primero que tienen que hacer es ir al objetivo general. Y el título tiene que parir, se tiene que desprender de ese objetivo general. Ahí está la clave. Si ustedes tomaron el objetivo general como el faro que condujo la investigación, créanme que no hay ninguna posibilidad de que ese título no sea coherente con el contenido de su artículo científico. Porque el objetivo general es el faro del artículo y a su vez el título es el reflejo de ese faro. Entonces, conectan muy bien desde el principio al final. Porque claro, después los editores y los revisores también van a la referencia bibliográfica. Entonces, si a ver, este tipo habla de tal tema, voy a ver qué bibliografía utiliza sobre el tema. Porque el título dice, no sé, estudios sobre el nivel de enfermedad de coronavirus en los editores. Ya que alguien tiró ese tema ahí. Voy a ir a mirar la bibliografía, cuántos artículos hay sobre muerte de editores por el coronavirus. Entonces ahí yo inmediatamente veo si hay conexión, si hay coherencia, inmediatamente. El título no hay que sobrecargarlo con elementos analíticos ni añadir subtítulos, no, las revistas no quieren subtítulos. Eso se suple con el resumen. Y también con las palabras clave. La UNESCO también mete la cuchara en esto, y esa es una recomendación de la UNESCO respecto de cómo armar un artículo científico. Y en este artículo de la Revista Cubana de Medicina General, que también es Scopus Q4, se dan algunos detalles respecto de cómo seleccionar el título. Este artículo yo lo coloco para demostrarle a ustedes que incluso se puede escribir un artículo científico para hablar del título de un artículo científico. Imagínense. Entonces, este artículo habla del título de un artículo científico. Algo que puede parecer tan insignificante, tan poca cosa en el artículo científico, tiene artículos que se refieren a él. Por lo tanto, da la impresión que es significativo. Entonces, en ese artículo se habla de algunas características, la atractividad de ese título, de modo que describa el contenido en forma específica, clara, exacta y concisa. ¿Ya? Los antiguos griegos hablan de ser lacónico, breve, preciso, conciso. Breve, preciso, conciso. Posibilitar que el lector identifique el tema con facilidad. ¿Ya? Es muy importante, de tal manera que uno lee el título e inmediatamente dice, yo sé de qué se trata esta investigación. Y lo otro que también ayuda a que las revistas lo puedan indexar adecuadamente, porque cuando ustedes escriban artículos científicos, colegas, aquí otra recomendación, háganlo pensando que en algún momento de sus vidas ustedes deberían transformarse en referentes en sus disciplinas. Entonces, a mí me decían que el grupo era bastante heterogéneo. Yo no conozco en realidad el perfil de los 200 colegas que están al otro lado de la pantalla, pero es posible que dentro de 200 existan colegas que son referentes. Pero también es posible que la gran mayoría de los que están al otro lado de la pantalla sean colegas que se han dedicado históricamente a la docencia y que ahora están vislumbrando esta posibilidad de empezar a escribir en la revista científica porque el país lo está pidiendo, la universidad lo está pidiendo, el continente lo está pidiendo. Es decir, es un imperativo de carácter global. Imagínense que los españoles, que publican mucho, estaban discutiendo porque les incrementaron las exigencias a los profesores en términos de publicaciones científicas. Y ellos sí ya publican mucho. Entonces, las exigencias para poder llegar a ser catedrático eran, no sé, dependiendo del área, al menos 30 publicaciones científicas. Entonces, en algunas áreas están pidiendo incluso 60 publicaciones científicas para llegar a ser catedrático. Y algunos empezaron a alegar, y otros dijeron, no, en realidad eso es lo que tenemos que hacer, para eso estamos contratados, por algo somos académicos,
Entonces, ¿cómo nos vamos a ser capaces en 20 años de carrera académica, que es lo que más o menos se calcula que en 20, 30 años tú debieras llegar a ser catedrático? No todos llegan, por supuesto. Pero 30 años, si comenzaste a los 30, a los 25, o sea, a los 55 años, tú debieras llegar entre los 55 y 60 a ser catedrático. ¿Cómo no voy a tener en 30 años 30 publicaciones, 40 publicaciones? Entonces, muchos dicen, estoy de acuerdo que se pida eso, porque es lo que uno debiera hacer. O sea, al menos debiera tener 2 publicaciones por año. Y si tengo 25 años, ya podría llegar a 25 a 50 publicaciones en 25 años de carrera. No es una meta mala. O sea, no es una meta mala para ustedes que se propongan 2 artículos por año. No este año, porque ya les digo, este año ni soñemos con publicar un artículo, eso es muy difícil, pero a partir del próximo año, 2021, yo digo, me propongo como meta publicar al menos 2 artículos por año. Eso les va a dar posicionamiento, prestigio, pero por sobre todo los va a colocar en el concierto mundial de la investigación. Y eso le va a permitir a ustedes generar o se le va a facilitar la posibilidad de integrar redes de investigación latinoamericana y, por qué no decirlo, iberoamericana. Eso también es perfectamente posible. ¿Sí? Yo trabajo con colegas españoles, tenemos trabajos científicos que hemos realizado, he dirigido algunas tesis, y es perfectamente cruzar el Atlántico, cruzarlo y llegar a España y trabajar con colegas españoles y hacer de par de ellos. ¿Por qué no? Claro, lo primero es transformarnos en referente dentro de nuestra propia universidad, después dentro de nuestro propio país, después dentro de Latinoamérica, y así seguir ampliando las fronteras. Y para eso, aunque ustedes no lo crean, es muy importante saber colocar bien los títulos de los trabajos científicos, porque de lo contrario, no se te va a identificar, las bases de datos no te van a sumar a la línea de investigación que tú quieras desarrollar. O sea, yo inicialmente cuando publicaba, créanme, se lo digo con mucha honestidad, yo partí publicando el año 2005, el tema del título para mí era insignificante, es decir, colocar el título un poco con algunas orientaciones, casi aprendiendo, solo, mirando el objetivo, pero no tenía esa proyección. Entonces tengo muchos artículos que podrían sumarme a la línea de investigación de gobernanza universitaria, sin embargo tienen unos títulos que no dicen ninguna relación. Entonces cuando las bases de datos hacen los catastros de los investigadores que más publican en el campo de la gobernanza universitaria a nivel mundial, obviamente muchos de mis artículos no son considerados, porque son indizados de manera imprecisa. Entonces, a partir de los últimos años yo he tomado precaución respecto de que el título, y si no es el título, al menos las palabras claves, hablen de la línea de investigación que uno está siguiendo. Algunos errores que detecta el señor Jara. Por ejemplo, títulos demasiado extensos. Ustedes van a observar en las pautas de la revista que difícilmente existan revistas que acepten títulos de más de 15 palabras. Por lo general son de alrededor de 12 palabras. Entonces, yo en 12 palabras tengo que reflejar el corazón, la esencia, lo más significativo de mi artículo científico. O al revés, muy breves. No dicen ni orientan nada. Como los telegramas que se enviaban antaño. Los que somos de una determinada edad, seguramente inmediatamente empezaron a hacer recordatorio de aquellos años donde nos comunicábamos con telegramas. Así se llamaban también en Perú, me imagino. ¿Ya? Que para las nuevas generaciones es una cosa rarísima. Entonces, cuando tú le decías, mira, yo cuando tenía que enviar un mensaje urgente a un familiar, a un ser querido, en esa época probablemente tenías novia o novio, a tu novia, uno tenía que pensar muy bien las palabras porque te cobraban por palabra. Querido amigo, llego mañana a Santiago. Muy breve. O en el campo, a veces llegaban estos mensajes. Amigo, te voy a estar esperando
a la llegada con la yegua de tu hermana. Queriendo decir que con la yegua de su hermana, él lo iba a estar esperando para que el hombre se vaya cómodo de regreso a su casa. Entonces, esos mensajes telegráficos que hoy pueden aparecer irrisorios y que no dicen nada, para la época sí decían mucho. Y la gente lo interpretaba correctamente y no de manera incorrecta, como seguramente muchos de ustedes hoy día están interpretando estos mensajes telegráficos que yo les estoy comentando. Entonces, en el caso de los artículos científicos, estos mensajes tienen que ser, o sea, aprovechar, si te dan 12 palabras, usa las 12 palabras. Si te dan 15, usa las 15 palabras. En algunos casos, exceso de preposiciones o de artículos que se pueden eliminar, incluso subtítulos. Entonces, algunas malas prácticas que Murillo, algunos años más tarde, detectó, ya estamos mucho más actualizados, 2017, he colocado un semáforo para demostrar que hay cosas en color rojo que tú no puedes pasar. Por ejemplo, un título demasiado localista. En general, las revistas quieren que los artículos tengan impacto global. Entonces, muy localista, por favor, no. Abreviaturas o excesivamente intenso, utilizar los inicios como estudio de. O sea, ¿por qué estudio de no? Porque se supone que es un estudio. Es obvio, es evidente. Es tautológico. Investigación sobre. Evidentemente que es una investigación. Análisis de resultados, también evidente. Investigación acerca de, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas son evidentes y las cosas que son evidentes se sacan, se eliminan. Insisto, se deja la esencia, el corazón. Por lo tanto, el título tiene que ser preciso, concordante con el contenido del trabajo, 15 palabras, la terminología no tiene que ser muy técnica porque pueden aparecer personas que recién se están acercando a la materia, hay que evitar abreviaturas y acrónimos, no se utilizan palabras en inglés salvo si estamos hablando de un artículo en español, salvo que no exista una traducción adecuada en español. O sea, a veces llegan ciertos determinados conceptos que la traducción no es inmediata, no la reconoce todavía la Real Academia Española, entonces ahí uno podría colocar el concepto en inglés. Pero si ya hay una traducción reconocida por la Real Academia, no usemos concepto en inglés. Y aquí tenemos algunos ejemplos muy rápidos. Asimetría de información entre agente principal de las universidades chilenas. Ustedes se fijan, ese tiene 12 palabras y te refleja en esencia que se trata de un artículo que habla de un problema en el mundo de las universidades que son chilenas y que básicamente sus fundamentos teóricos están en la teoría de agencia, particularmente con una de las variables que son las asimetrías de información. Veamos otro ejemplo, ese es bien cortito, los retos de la educación en el siglo XXI. Si estuviéramos en clase presencial, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué tiene de malo ese artículo, ese título? Primero, que es muy corto, y segundo, que utiliza cosas que están de más, los. No significa que esté malo colocar un artículo, pero son evitables. Ahí tienen otro, gestión de núcleo investigativo, 2 puntos, caso de la Universidad de Antofagasta de Chile. Y ahí tenemos uno que habla sobre la risa tiene un efecto amortiguador del estrés en la vida diaria. ¿Por qué le he colocado esto? No para que se rían, sino para que demostrarles que también un título puede comenzar con una pregunta. Los que han escuchado que estoy hablando de la pregunta, inmediatamente se van a la parte de la metodología y saben que de la pregunta viene el objetivo. Por lo tanto, si yo coloco la pregunta como título, claramente estoy conectándome con el corazón de la investigación porque estoy apuntando al objetivo. Bueno, ¿la risa tiene un efecto amortiguador del estrés en la vida diaria? Es una pregunta que se hace. Este grupo de investigadores hicieron un estudio longitudinal. Y como no quiero dejarlos sin saber la respuesta, los resultados de esta investigación apoyan el modelo de afecto positivo que amortigua el estrés. O dicho de manera más simple, reírse frecuentemente alivia el estrés, incluso aunque no sea una tremenda carcajada. O sea, no es necesario ser exagerado con la risa. Ja, 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 ja. No. Una pequeña sonrisa, dice la investigación, que ayuda
para rebajar el estrés. Así que yo espero, lamentablemente no lo puedo ver, que ustedes en sus casas al menos se sonrían con las locuras que de repente nosotros decimos desde la pantalla. Y qué bueno que participen las féminas, porque se estima que las personas se ríen 18 veces al día, siendo las mujeres que en promedio sonríen mucho más que los hombres. O sea, por eso que no es un chiste cuando uno dice, efectivamente, las mujeres alegran la vida. ¿Qué duda cabe? Aquí está demostrado científicamente por estos investigadores que se dedican a los temas del estrés y particularmente se dedicaron a ver el tema de la sonrisa. Cuando nos juntemos allá por las bellas calles de Lima, seguramente les voy a contar lo que dicen los chinos de la risa. Y más de alguna sonrisa adicional les voy a sacar. Por lo pronto, les mostraré otro par de títulos. Por ejemplo, ahí tienen un título extremadamente largo. El uso. ¿Se fija? De los indicadores cualitativos y cuantitativos. O sea, primero, tú puedes eliminar el. No agrega ningún valor. Bastaría con decir uso de los indicadores. Y es un título que ya tú te pierdes. Fíjense que yo he observado que en general los colegas mexicanos tienen esta tendencia a colocar títulos exageradamente extensos. Y por otro lado, les coloqué ahí uno muy simple, muy breve. Eso tampoco es lo correcto. O incluso este, que me sorprendió mucho más, producción científica. No sé cómo pasó, pero si ustedes observan, ese es un título demasiado generalista, dice de todo, dice poco, dice mucho. Por lo tanto, no es recomendable colocar un título de esa magnitud, insisto. Jueguen con el número de palabras que le da la revista y traten de usar todas las que le dan. Si le dan 15, usen las 15. Si le dan 12, usen las 12. Las que menos he visto creo que son títulos de 8. Bueno, hay que ser creativo y usar esas 8 palabras. Como hay artículos científicos para todo, estudios científicos para todo, estos autores de la Universidad de Warwick publicaron la revista de la Royal Society Open Science del 2014, una investigación que hicieron sobre los títulos de los artículos. Y se analizaron un total de 140.000 trabajos científicos, los más citados entre los años 2007 y 2013. Y el objetivo era identificar la existencia de posibles conexiones entre el número de citas recibidas por cada uno de ellos y la longitud de sus títulos. Y encontrar una correlación positiva, vale decir que los títulos más breves son mucho más citados que los títulos extremadamente extensos. Por eso que las revistas, en general, han llegado a un consenso de hablar de aproximadamente 12 palabras. Es un título breve que se puede quedar en la mente de las personas y eso podría llevar a que sean mucho más citados. Si el gran reto de un autor es efectivamente tener una cita. O sea, si tú no tienes una cita, es un fracaso para un autor o una autora. Si tú logras una cita, tú te puedes declarar feliz. Porque finalmente significa que alguien no solo leyó tu artículo, sino que además le dio tanto valor que lo colocó en sus trabajos científicos. En este artículo que publicamos en la revista Ciencias Sociales, Óptica, las revistas científicas iberoamericanas, sobre los principales errores en la presentación del artículo, los coloco acá para que lo revisen también. Esto es mucho más importante que las diapositivas. Las diapositivas, si ustedes se fijan, entregan pinceladas, pero en los artículos está todo lo que ustedes necesitan para nutrirse con el alimento sólido que les permita después responder de mejor manera a la elaboración de su artículo científico. Muy rápidamente, esta fue una investigación que nosotros hicimos en el 2017 a una muestra de 203 editores, miembros del comité editorial, árbitros. Ahí está la respuesta de los distintos países, si ustedes observan, revista de toda Latinoamérica. Por lo tanto, es una investigación que representa muy bien el corazón de estos personajes. Si ustedes observan, hay una distribución bastante proporcional entre revistas WOS, Scopus, Cielo, Latin Day y otras bases de datos. Y lo único malo es que mayoritariamente respondieron hombres. La razón fundamental de esto es porque, lamentablemente, el predominio de la ciencia, y eso también pasa en la revista científica, está en los hombres. Entonces, por eso hubo más hombres que contestaron las encuestas. Ahí está la distribución por área. Y
Así rápidamente, pero esto lo pueden revisar ustedes con mucho más calma en los artículos que yo les he mencionado. Entonces ahí aparecen los errores menos presentes, pero también los errores más presentes. Vamos a volver sobre eso, así que no se estresen. Pero si ustedes observan, en más del 50% de las respuestas que dieron estos encuestados, encontraron que habían errores en los títulos. Y resulta que en el caso de los resúmenes, casi el 65%, es decir, más del 64% está diciendo que los resúmenes están mal hechos. Terminamos con esa lámina que muestra científicamente, de acuerdo a los resultados de esta investigación, cuáles son los errores que habitualmente cometen los autores con el título. En la extensión, que excede el número de palabras, títulos que no dan cuenta del contenido del trabajo, hacen referencia a espacios, cuestiones extremadamente específicas y no concuerdan con el objetivo central del trabajo. ¿Qué pasa con el resumen? Nos comprometimos con ustedes que íbamos a llegar hasta el resumen. Pues bien, el resumen es la segunda parte del título. De alguna manera, el título es el resumen del artículo. Lo más resumido del artículo está en el título. Pero después viene el resumen, que es el título, perdón, que es el artículo completo en unas pocas palabras. Habitualmente, mira, hay muy pocas revistas que aceptan resúmenes de 250 palabras. La mayoría de los resúmenes son de 120 palabras, 150, y en esas 150, 120 palabras o 200 palabras, tú tienes que decir un montón de cosas. Primero, hacer una pequeña introducción, donde describes de manera breve, pero contextualizas el trabajo. En esas 150 palabras tienes que hablar sumariamente del propósito principal del artículo. ¿Cómo vas a lograr ese objetivo? Vale decir que tienes que referir a la metodología. Y por último, hablar brevemente sobre el resultado más importante o la conclusión más importante. En el artículo que escribimos del 2016, recomendábamos que hay que comenzar el artículo con 2 líneas de contexto, que eso significa más o menos 40 palabras, a 80 como máximo. Después referirse brevemente al objetivo de la investigación en aproximadamente 30 palabras. Referirse sumariamente a la metodología, también aproximadamente 30 palabras. Y al final, en 20 a 40 palabras, abordar los principales resultados alcanzados. Esa debiera ser tu guía cuando empieces a armar el resumen de tu artículo. Puntos claves. Los resúmenes no tienen punto aparte. Aunque parezca evidente, no lo es tanto, porque a mí que me toca revisar artículos, he encontrado muchos artículos que vienen con resúmenes con punto aparte. Es un solo párrafo. Es casi como el libro El otoño del patriarca. ¿Lo han leído? El gran Gabriel García Márquez. ¿Ah? Es un libro que no tiene punto aparte. Todo el libro está escrito con comas y algunos puntos seguidos. En este caso, puedes poner comas, puedes poner punto y coma, puntos seguidos, pero no puntos aparte. No hay que colocar citas bibliográficas. O sea, de repente, no sé por qué, a algunos se les ocurre y piden citas, pero no es lo lógico que coloque citas bibliográficas en el resumen. Y evitar siglas o abreviaturas. En casos muy estrictos, tú colocas una sigla en la medida que después la sigas usando. O una abreviatura en la medida que después la sigas usando. No sé, si colocaste Sistema de Educación Superior, puedes colocar la sigla SES, si después te refieres a ella como SES. Pero, en lo posible, evitar ese tipo de cosas en el resumen. La otra recomendación, en términos muy generales, que se redacta en tiempo pasado, y obviamente tiene que tener las versiones que pide la revista, que normalmente si son en español, son en inglés, y ya como les adelantaba de antes, hay algunas revistas que piden en portugués, y algunas que seguramente por alguna razón le interesa el área francófona, también las piden en francés, pero lo lógico es en español y en inglés. Un buen resumen con los elementos, con las características que yo le acabo de mencionar, puede ser determinante para que el editor de la revista decida enviar su artículo de evaluación de pares. Por eso que es tan relevante.
Y ahí ustedes tienen un ejemplo. No queremos que se queden solamente con los lineamientos. Lo importante es que vean ejemplos. Este es el artículo famoso que yo les mencionaba recién, que salió publicado hace 2 meses y ya tiene una cantidad enorme de visitas. Erratas incurridas en la presentación de artículos en revistas indexadas iberoamericanas de las áreas de ciencias sociales y multidisciplinarias. Y aquí están los elementos que yo acabo de decirles. En rojo, una breve introducción que da el contexto del artículo. Universidades se han erigido como instituciones que tienen entre sus funciones más significativas la investigación, cuyo resultado debe ser debidamente difundido en la denominada revista científica. Pero para publicar estos dispositivos se ha transformado en un proceso cada vez más desafiante, dadas las exigencias de calidad de la revista. Y después ustedes observan, siendo coherente con lo que yo les estoy diciendo recientemente, viene el objetivo. Después viene la forma como lograron los objetivos. Se aplica un cuestionario, escala Likert, una muestra intencionada de 203 actores mencionados de un conjunto de 134 revistas ubicadas en 12 países. Y finalmente, en verde, brevemente, los resultados más importantes que nosotros vamos a conocer en ese artículo. Esta es una revista WOS, también es Scopus, pero WOS es una de las pocas WOS en español que hay en el ámbito de las ciencias sociales y de las multidisciplinarias. Por lo tanto, es una revista muy apetecida, porque ahí casi todo el mundo quiere publicar en ella, porque los latinos en general, ¿para qué estamos con cosas? Salvo excepciones, no nos manejamos muy bien con el inglés. Entonces, esta es una de las pocas revistas que ha llegado a esa categoría. Antiguamente existían muchas más en Venezuela, yo les conté al comienzo, que desafortunadamente para Latinoamérica esas revistas perdieron la categoría de WOS. Sí quedan en el Scopus, pero WOS, esta es una de las pocas, y por lo tanto es una revista muy, pero muy demandada. Errores en el resumen. No orientan claramente sobre el tema que tratará. Aquí ya estamos hablando derechamente de los resultados de la investigación. Se incluye información que no está en el texto del artículo. Incorporan abreviaturas, siglas, acrónimos, fórmulas, códigos y símbolos. No se precisan los objetivos centrales del trabajo. No incluyen aspectos relacionados con la metodología. No se indican brevemente los principales resultados del trabajo. Y no se incluye una breve síntesis de las conclusiones más importantes. Y lo último son las palabras claves, que vienen inmediatamente después del resumen. Identifican la temática. Se utilizan para indexar los artículos en las bases de datos. Aquí, como gran recomendación, evitar duplicar las palabras utilizadas en el título, fundamentalmente porque, le insisto, uno de los grandes desafíos que tiene que tener un autor es que sus artículos sean encontrados, bajados, leídos y eventualmente, y eso es lo máximo, citados. Pero un artículo, si no logra ser identificado, no va a ser leído, y si no es leído, es imposible que sea citado. Por lo tanto, es necesario que pasen las primeras etapas. Por eso que a mí no me preocupa que en mi página web existan artículos que tienen 10.000 visitas. Creo que hay como 8 o 9 artículos que tienen más de 10.000 visitas. Y las bajan, porque ahí el Google me entrega a mí, el Google Analytics me va entregando a mí un reporte de quiénes son los que revisaron el artículo, si solamente pincharon o lo bajaron y de dónde son. Por lo tanto, yo mañana voy a saber inmediatamente si los colegas que están al otro lado de la pantalla fueron impactados por la información que hoy día le entregamos y fueron corriendo a revisar los artículos que se refieren a la producción de artículos académicos. Voy a saber enseguida. Entonces mañana yo les voy a decir, miren, lamentablemente prácticamente nadie de ustedes entró porque el Google Analytics me entrega toda esa información. Me dice, los artículos han sido visitados, no han sido visitados. Entonces después pido un reporte y me entrega de dónde han sido visitados, si son incluso me dice si son de un celular, si son de un computador, entrega hasta esa información. El ideal es que estas palabras claves las busquen en el tesauro o en el famoso código GELF. Ahí ustedes colocan en Google palabras claves tesauro, les va a arrojar inmediatamente la dirección
o colocan código GEL y va a pasar exactamente lo mismo. Muy fácil. En el caso de la revista venezolana de gerencia, la cito porque fue WOS, ellos plantean que pueden ser palabras compuestas, no se deben ser siglas, pueden identificar países o lugares incluso, deben facilitar la consulta del trabajo y conceptualizan los principales temas. ¿Qué errores detectamos en nuestra investigación? En el caso de las palabras claves, muchos colegas no colocan palabras clave, imagínense lo olvidadizo, no se ajustan al número de palabras permitidas, colocan más, colocan menos, no, hay que ser preciso, hay que ser riguroso. Muchos colocan siglas, acrónimos, símbolos, no les gusta a los directores, a los editores de la revista, y no dan cuenta del contenido del trabajo. O sea, colocar cualquier palabra clave tampoco es el cuento. Tienen que ser palabras clave que tengan relación con el contenido del trabajo. Colegas, creo que logramos nuestra meta. Hemos avanzado casi como en un jet, pero de manera segura, desde impregnarnos de la importancia de la investigación, inmiscuirnos en las aguas de la epistemología y entrar ahora a navegar, a caminar por los tiernos senderos de lo que es la estructura de los artículos. Así que yo espero, colegas, que ahora sí estén muy entusiasmados y que mañana lleguen con las pilas doblemente cargadas, porque aquí, de aquí en adelante es donde vamos a ver los verdaderos soldados, los que efectivamente van a llegar al final con propuestas de artículos concretos. Yo sé que para la exigencia de aprobar el curso no está el presentar un artículo científico, como yo dije al comienzo, de manera equivocada, asumo esa equivocación, pero sí creo yo que muchos de ustedes van a salir de aquí pensando en que su meta va a ser justamente esa. Si fui a un curso de capacitación, ahora mi meta va a ser cómo armo un artículo científico. Colegas, un placer y seguimos en contacto. Estamos a un poco más de 24 horas de diferencia.